Buen día, a continuación el tema enajenación de inmuebles y registro de vivienda principal para la materia tributación 1. Vamos a hablar sobre la enajenación de bienes. Si definimos el término de enajenación, hace referencia a que una persona se despoja de algo, se desprende. En este caso, la enajenación de inmuebles hace referencia a que una persona hace el traspaso, el traslado de una propiedad hacia otra persona. ¿Sí? En este proceso no solo se transfiere la propiedad como tal, sino también se transfiere una serie de derechos y obligaciones que adquiere el nuevo propietario. Bien, esta se puede dar de dos formas. La primera es a título oneroso, que tiene un costo, que es la compra-venta, o a título gratuito, que básicamente no tiene ningún costo. Un ejemplo sería una propiedad que haya estado en litigio, que la hayan subastado y una persona la adquiere bajo esta modalidad. Bien, este proceso o la enajenación como tal debe quedar debidamente registrado mediante un contrato ante el ente regulador, porque tiene que pagar tributos y obligaciones ante el ente regulador. Bien, esto siempre debe quedar registrado para futuro, porque en un momento determinado se debe definir cuál es la relación jurídica que tiene una propiedad con una persona, con un individuo, ¿sí? Para continuar los tipos de enajenación, mi compañero Ricardo les va a explicar de manera más amplia. Mi nombre es Ricardo Angulo y yo les voy a hablar sobre las formas de enajenación de inmuebles. Existen dos formas de enajenación de inmuebles: enajenación a título gratuito y a título oneroso. En las de título gratuito son aquellas por las cuales no se recibe ningún tipo de dinero ni otra contraprestación. Estas no tienen como objetivo obtener ganancias patrimoniales. Pueden ser en los casos de cesiones, donaciones, herencias y préstamos sin interés. Cualquier sea el caso, ellas tienen la característica común de que ninguna de estas se va a obtener un beneficio económico por parte de quien se desprende de los bienes. En las enajenaciones a título oneroso, el propietario sí recibe un rédito económico o un derecho real sobre otro bien. Estas enajenaciones se dan en los casos de ventas, compraventas, permutas y subastas. Por otra parte, las enajenaciones de inmuebles pueden ser también de forma obligatoria o voluntaria. Las obligatorias son aquellas que son ordenadas por un juez, donde se realiza una subasta pública en los casos de liquidaciones de indivisos o remates por deudas. En el caso de las voluntarias, como su nombre lo indica, son aquellas enajenaciones que se realizan por voluntad propia. Ahora les voy a hablar de la venta de un inmueble. La venta de un inmueble es un contrato bilateral donde las partes se someten a las obligaciones que corresponden al tipo de enajenación ejecutada. Una venta de un inmueble es traslativa, es consensual y se perfecciona por el simple conocimiento de las partes. Esto no excluye que la ley pueda exigir ciertas formalidades para dar al contrato oponibilidad frente a terceros. Sobre esto, en el Código Civil venezolano, en el artículo 1920, establece los actos que se encuentran sometidos a las formalidades de registro. Entre otros, se señala expresamente en el numeral número 2 de dicha norma la obligatoriedad de registrar los actos traslativos de propiedad. Por otra parte, en el artículo 1924 establece, de este mismo código, establece las consecuencias de no realizar o las consecuencias de no hacer el registro de dicha transacción, y no hacer más que no va a tener ningún tipo de efecto frente a terceros. En otras palabras, una venta de un inmueble debe ser registrada ante el registro público correspondiente para que tenga oponibilidad o que tenga efecto frente a las terceras personas. Si estás interesado en comprar o vender un inmueble dentro de Venezuela, es necesario que cumplas con una serie de requisitos. Una de las recomendaciones principales es que busques a una persona experta en materia inmobiliaria que te ayude con la recolección de todos estos documentos. Igualmente, existe una lista en donde podrás encontrar todos los documentos que deben estar debidamente diligenciados y actualizados
para poder comenzar con la gestión y el proceso de venta de inmueble dentro del país. Algunos de estos documentos que considero que son los más importantes que se deben tener en cuenta son la procedencia y titularidad del inmueble, las solvencias municipales, el documento de liberación de hipoteca en caso de este ser necesario, la cédula catastral, que debe estar a nombre del propietario, los pagos de servicios públicos como aseo, agua, luz, entre otros servicios públicos, la copia del documento de condominio en caso de este ser una propiedad horizontal y la copia del documento de propiedad debidamente diligenciado, y esta no debe tener ninguna prohibición legal. Por otro lado, es necesario saber que todos estos documentos los encontraremos por medio de los agentes inmobiliarios que están en constante aprendizaje por medio de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Gracias a ellos podemos encontrar como toda aquella información necesaria para poder comprar o vender el inmueble dentro del país. Damaris Pernía, yo le voy a hablar del registro de vivienda principal. ¿Qué es el registro de vivienda principal? Es una formalidad que está establecida en la Ley de Impuestos sobre la Renta a los fines del disfrute de un beneficio para los contribuyentes, es decir, las personas naturales, en virtud de la enajenación de un inmueble. Esto está dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y en el artículo 194 del reglamento de dicha ley. También se puede decir que es un documento que se le otorga a toda aquella persona natural que esté viviendo en el país, propietaria de un inmueble en el que habite efectivamente y que haya sido inscrita en el registro que a estos efectos lleva la administración tributaria. Este registro también se utiliza para la aplicación de la Ley Especial de Protección del Deudor Hipotecario de Vivienda que lleva el CONAVI. ¿Qué se debe hacer para registrar una propiedad? Se debe dirigir a la Gerencia Regional de Tributos Internos de su jurisdicción y presentar los siguientes documentos: una copia autorizada de la escritura de compra y venta, un formulario número 2890, esto debe estar suscrito por un notario, un certificado de la deuda de contribuciones al día y una constancia pago de la última cuota de contribuciones. ¿Qué plazo hay para registrar o sustituir una vivienda? Para efectuar el primer registro de una vivienda como inmueble principal, los propietarios tienen un plazo de 1 año, contando a partir de la fecha en que lo habilite. Esto está inscrito en el artículo 195 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta, y según el artículo 198 de esta misma ley, el propietario o copropietario de un inmueble registrado como vivienda principal que desee registrar otro sin enajenar el anterior tiene un lapso de 90 días contados a partir de la adquisición del inmueble para anular la anterior y registrar la nueva. ¿Quiénes pueden realizar este trámite? Este trámite lo pueden realizar el propietario o copropietario del inmueble, una persona que esté autorizada por el propietario y debe presentar una autorización escrita y una fotocopia de su cédula de identidad. También lo puede tramitar un apoderado legal presentando el original y copia del poder y una fotocopia de su cédula de identidad. ¿Cómo podemos saber si una vivienda está inscrita o registrada como vivienda principal? Se debe dirigir a la página web del CENIA. En esta va a descargar un formulario que se saca por la parte de consulta de vivienda principal. Antes de llenar la planilla se debe imprimir y debe ir llena toda la información que se solicita en la planilla de forma correcta y debe ser firmada por el propietario de la vivienda. Se deben adjuntar todos los documentos de propiedad que están registrados oficialmente y se le pueden solicitar algunos recaudos adicionales. Y se debe llevar el documento de identidad del propietario. En caso de que se tenga algún inconveniente al momento de registrar esta solicitud por medio de internet, se debe dirigir personalmente al CENIA con los documentos anteriormente mencionados. Buenas, mi nombre es Carlos Cañas y les voy a hablar de cómo bajar la planilla. Para bajar la planilla para registrar un bien inmueble a una vivienda principal se puede obtener mediante el portal del CENIA o a través de sus oficinas físicas en el sector o unidad de tributación interna más cercana a su domicilio fiscal.
Para registrar un bien inmueble a una vivienda principal, se tienen que seguir los siguientes pasos. Descargar la planilla, llenarla, tiene que estar firmada por uno de los propietarios. También se tienen que anexar todos los documentos y se lleva a la sede de tributación interna donde se encuentra el bien inmueble. Algunos requisitos generales son la copia de cédula de los propietarios, RIF actualizado de los propietarios, estampilla de 0.02 unidades tributarias y el documento de propiedad del inmueble. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yaniri Flores Cárdenas, les vengo a hablar sobre el registro de vivienda personal y qué se debe hacer en caso de divorcio. En caso de divorcio, se debe de tener la copia de sentencia de divorcio o carta de disolución de concubinato, copia de la liquidación de la comunidad conyugal debidamente registrada. En caso de sucesión, se debe de tener la copia de declaración sucesoral y solvencia. Para actualizar, en caso de que un menor de edad sin cédula haya registrado una vivienda y cumpla la edad necesaria para tener cédula, se debe de tener la copia de partida de nacimiento, la copia de cédula de identidad, la copia del registro único de información fiscal, que en este caso sería el RIF. En caso de que el menor cambie de representante legal o tutor, se debe de tener documento que certifique la representación legal o tutoría del menor de edad, emitido por un tribunal. En caso de que alguno de los propietarios cambie de estatus en cuanto a que si habita o no la vivienda, se debe tener carta de compromiso en formato suministrado por el CENIAF. En caso de desastre natural, se debe tener informe detallado del cuerpo de bomberos, certificación de la alcaldía correspondiente. Por cambio de domicilio se debe tener la originalidad del registro de vivienda principal que se vaya a anular o copia certificada. Por venta del inmueble, copia del documento de venta del inmueble debidamente registrado. ¿Cómo saber si una vivienda está registrada como vivienda principal? Para saber si la vivienda está registrada como principal, el interesado debe ingresar a la página web del CENIAF, que es donde le aparecerá toda la información necesaria. Los pasos a seguir son: para saber si una vivienda está registrada como vivienda principal, primero debes ingresar al sitio web oficial, que sería en este caso el CENIAF. Luego debes realizar la descarga del formulario de la consulta sobre la vivienda principal que se encuentra registrada. Se debe llenar toda la información que se le solicita, planilla, todo eso se debe llenar correctamente. También se deben adjuntar los documentos de propiedad registrados oficialmente, entre otros recaudos que se le pueda solicitar de manera adicional. El documento de identificación del propietario. En caso de que presente problemas para realizar la solicitud por este medio, debe acudir a las oficinas del organismo de los documentos antes mencionados.